rodeados de protocolo, comitiva y seguridad. Domingo, yo recuerdo cuando yo entraba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como le decían los pinos nuevos, ¿verdad? Domingo era una estrella fulgurante del firmamento guasdiano. Es presidente de la FED. Tú le pasaste a Manuel Crespo, ¿no? Ah, correcto. Manuel Me sucedió a mí. ¿Y a ti, anterior a ti, quién era? Mira, La Vanguardia... ¿Anterior a ti quién? Fue Aquiles Castro, sí, que era del FEFLA. Nosotros tuvimos a Ramón Valerio, fuimos a unas elecciones, perdimos. Entonces, yo fui contra Henry Castillo del FEFLA, que bueno... hemos dado muchas vueltas de allá para acá. Sí. Pero yo tuve una parada muy importante que yo la califico transformadora en mi vida. ¿Antes de la UAS? Antes de la UAS, que fue irme a estudiar a Dajabón, a Loyola, con los jesuitas. Sí. Sí, entonces esos 4 años... O sea, que de Chepa no te perdimos como sacerdote. Tú eres un buen sacerdote, Domingo. Eso tuvo... Bueno, yo tengo un Tú tienes una pinta de sacerdote increíble. Pero eso tuvo en mi escenario. No lo tuvo. No lo tuvo porque yo estuve muy ligado a todo el movimiento con la iglesia, pero mi vocación familiar... Cuando viene fuera tu arzobispo ya. Bueno, ya yo... pero... déjame, ¿cómo que le llaman? El obispo Contreras. Sí. pero tengo unas catedrales. Tienes las catedrales. Sí, ¿Tú recuerdas, Domingo, que cuando yo iniciaba en la televisión, hace muchos años ya, la gente no lo cree, pero hace muchos años. Sí, no, el tiempo pasa. Que te hicimos una entrevista. Yo dirigía un segmento que se llamaba Perfil H. Cuando AMED era el canal de la juventud. Así es. Nos tocó estar en AMED 47. Y había un programa que se llamaba Carbono 14, que yo hacía un segmento Perfil H. Y fuimos inclusive a tu casa. Así fue. A hacerte una de esas entrevistas, haciendo tú... ¿Qué función tú tenías en ese tiempo? Yo me imagino que era el director de la juventud. Del director de promoción de la juventud. Sí. Y fue en esa época. Y no había calvicie ni nada de eso. No, estaba todo bien. Estábamos bien. No me iba a pensar, este hombre me ha invitado aquí para relajar. No, pero de la realidad, esas son las cosas. ¿Qué vaina tener confianza con el invitado? No, pero eso es lo bueno. No, pero hay entrevistadores que se pasan. No, pero esa es la vida. Entonces, ¿cuál fue ese proceso de pasar por los jesuitas? Sí, mira, porque los jesuitas a mí primero me dieron un enfoque hacia las ciencias, me dieron una metodología. Yo tuve 3 profesores, el padre Román Espada, el padre Seferino Ruiz y un amigo jesuita que era un alemán, que George, que él fue 3 de sus años, se lo pasó allá, realmente, y me dieron un enfoque. Uno aprendió cómo desarrollar procesos. Y entonces también el contacto con una biblioteca de calidad. Seferino Ruiz era, por ejemplo, la química. Yo he sido siempre un apasionado de la química. Seferino era doctor en química. Doctor. Era compañero de Baldor. ¿Tú te acuerdas que Baldor, el álgebra de Baldor? No le vamos a mencionar a su madre a Baldor. Pero resulta que nos fastidió pero bastante. Baldor era abogado en Cuba. Lo grande es que Baldor era abogado y matemático. Sí. Entonces, era para darle una dimensión realmente del tipo de profesor. Por ejemplo, Marcano, Cicero. Sí, era un científico, Marcano. No, claro, Cicero también, un entomólogo, un botánico, también un paleontólogo. De ahí tu amor por la biología. Tú eres biólogo. Biólogo. Ahí me atrapó. Ya venía con un toque de Carl Sagan con la serie Cosmos. Para mí para mí el primer acercamiento a la ciencia fue Carl Sagan. Y eso me hizo mirar como el universo y siempre me quedé con esa dinámica, pero Loyola de Dajabón ya me dio el empuje, me dio el enfoque y me dio el acceso a informaciones. Antes de que nos salgamos de los jesuitas, porque la iglesia tiene varias... Tiene nombre, pero digamos corriente de pensamiento, ¿verdad? Tiene otro nombre, pero ahora no recuerdo. Están los salesianos, están los jesuitas, están los franciscanos, están los diocesanos. Pero acaban de patear a un cura, al padre Rogelio. Lo acaban de patear de su iglesia, váyase de aquí. O sea, ¿cómo tú que eres un hombre? Mira, la iglesia siempre ha tenido una disciplina. Y a veces las congregaciones tienen su propia... las congregaciones tienen sus propias reglas. Hay que son más flexibles, hay que son más estrictas. Pero el padre Rogelio... ¿Se la buscó?
No, yo pienso que debieron darle otra oportunidad. Pero la iglesia, te digo, tiene sus reglas, porque él es un recurso valiosísimo para la iglesia. Porque Rogelio... vimos que Rogelio fue reconocido en premios Pero recuérdate que la iglesia a lo largo del tiempo ha tenido que pedir muchos perdones. Sí. Porque desde las Inquisiciones la iglesia ha cometido muchos errores dogmáticos. Sí. Crucificando y condenando a personas que jamás la debió condenar. La famosa frase pursimus. Sí, que no la debió condenar. Y sin embargo se mueve. Porque yo creo que Rogelio es uno de esos sacerdotes que dignifican a la iglesia en su modo de ver y en la misión que ha tomado. Quizás no se ajusta a ese parámetro tan estricto de si te traslado tienes que asumirlo. Entonces con él quizás hay que tener otro tipo de diálogo. Vamos para la UAS, donde tú eras un delgadito con lentes, con espejuelos. O sea, ¿cuándo tú llegas a la UAS? Mira, yo llego en el 85 a la universidad. Yo terminé, 80-84 me hice perito agrónomo. Jovencito. Joven, entonces decidí seguir estudiando. Entonces fui a estudiar la carrera de biología. ¿Cómo tú llegas a la capital primero, Domingo? No, ya vine con la decisión de venir a estudiar. ¿Tú no viviste la infausta situación de hacer arrimado? Sí, claro. Sí. ¿Dónde? No, yo vivía en la casa de una tía, en Cancino primero, pero ya yo había pasado una experiencia en Dajabón. Viví un primer año arrimado, pero después me fui para una casa pensión. Porque hay todo un historial. Sí, no, está bien, pero ¿cómo tú llegas a la UAS? No, pero ya yo llegué a una habitación de un apartamento, ya llegué con ciertas condiciones, ya venía con la voluntad, con el interés de estudiar ciencias. ¿Y cómo llegas a los grupos estudiantiles? Porque ya yo había tenido una experiencia cuando estuve en Dajabón. Mi padre era del PRD y era muy de peñagomista, pero ya yo había decidido que yo no iba a ser PRDista. Y un poco al primer grupo político que me acerqué fue al Bloque Socialista, que lo dirigía Fafa Tavera. Pero no me convencieron mucho por un par de situaciones que se dieron rápidamente. Entonces ya cuando vine a la universidad, Juan Bosch me conectaba como literato. Era uno... ¿Tú leas las obras de Juan Bosch? Sí. Ya yo estaba muy... ese último año, 84, 85, yo me fui a mi pueblo a desarrollar una plantación de café y me lo pasé leyendo literatura, pero ya desde el padre Román Espada, yo era parte de un grupo literario que nos leíamos todas las obras de los premios Nobel de literatura. Eso es muy importante. Entonces éramos un grupo, Cookie, Fello, Manuel, éramos 4 con el padre Román. A veces la gente ve las resultantes del comportamiento y la forma y el éxito de las personas. Y cuando tú revisas, tiene mucho que ver con la lectura. Mucho que ver. Y entonces, ¿quién te recluta para La Vanguardia? Entonces comencé en el lugar que fui de Cancino primero. Los Sotos eran una familia, bueno, Víctor Soto de hecho era escolta de Juan Bosch, y Luis Soto, que era muy activo. Entonces ya comenzamos a hablar y ahí me reclutaron. ¿En la UAS? No, en el barrio. En el barrio para el PLD. Me reclutaron para un comité de trabajo PLDista. Y entonces, ya si yo por mi pueblo formaba parte de la Asociación de Estudiantes Universitarios, queríamos hacer algo habíamos un grupo de muchachos de restauración, y como era tan difícil de restauración que en ese entonces una familia pudiera tener un estudiante universitario, porque no todo el mundo podía conseguir ser arrimado, ni tener los recursos para mantener un muchacho. Una tía prodigiosa, como la tuve yo también en su momento. Sí, eso funcionaba. Entonces, sí habían pueblos que tenían casa pensión, que alquilaban una casa colectivamente y ahí se entraban 18, 23 muchachos, y esos muchachos lograban estudiar. Entonces nosotros dijimos, muchachas, nosotros dijimos, pues nosotros queremos esto para restauración, que cualquier joven que se haga bachiller tenga la oportunidad de tener un lugar donde venir, que no sea el obstáculo y que yo no tengo dónde voy a vivir. Oye, pero qué para doble poder decisión, Fíjate que después que yo fui director de promoción de la juventud, logré colocarle 10,000 pesos a toda la casa pensión y le daba un grupo de raciones y equipamos 120 casas. Porque tú mismo lo viviste. Porque yo viví eso, sabía la importancia que tenía para un muchacho del interior tener un lugar adecuado, porque a veces también la cama doblada, no había una neverita donde poner el agua, no había una computadora, no había una mesa adecuada. Las computadoras no existían todavía, Domingo.
No, en la ¿Existían primera. ya? No, sí, en la primera etapa no, en el 85 no. Cuando yo llegué. No, eso no yo existía. me acuerdo. Eso era una Olimpia, que no, una pero cuando- máquina de escribir. Siendo dirigente estudiantil, nos Eran dieron. cosas de esas que se escribía. Claro, con los Sí. ¿Te ¿Te acuerdas de Leonel Hernández? Sí, claro. El camarada, el marada. El camarada con la rapidez. Y los mimiógrafos. Sí. Quique, que era el mimiografista de allá de la fe. No, pero esto no es un programa, nosotros estamos en el patio de la UAS hablando. Era todo un personaje. Mira, entonces te reclutan en la vanguardia. Digo, tú entras a la UAS y como ya eras del PLD, te metes al grupo de Frente de Masa Estudiantil. Yo entro a la vanguardia el día que la vanguardia se proclama. ¿Quién era presidente de la vanguardia? No, el secretario general era Sí. Rafael Medina. Ajá. Ramón Valerio era uno de los líderes más destacados. Siempre. Porque se encargaba de todas las asociaciones del interior. Valerio era presidente de la asociación de su pueblo, de Castillo, Sí. y había un bloque del nordeste, porque la fe funcionaba en ese entonces. Sí, era sí, muy sí, activa sí, la muy federación. activa, muy activa. Sobre todo los Era- jóvenes de bueno, pueblo. Manuel Salazar, que ahora es el presidente del PCT. del Partido del Trabajo Dominicano, él era el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. en ese Entonces, ¿cuándo te haces candidato a la Federación de Estudiantes Dominicanos? Me hago candidato en el 90. En el 90. 90-91, a esas elecciones. Nosotros. Ok. ¿Ganaste en tu primer intento? Sí, ganamos. Sí, muy arrolladoramente. Nos fue muy bien. Muy bien. Y después en el segundo ya entregamos eso. ¿Quién era rector en esa época? Era Ravelo Astacio. A A mí me tocó Ravelo profesor Astacio. Ravelo Astacio. El profesor psiquiatra. había sucedido a Franklin Almeida, entonces vino Ravelo Astacio como rector. Después Ravelo, ¿Tuvieron muchas contradicciones? sí, tuvimos. Eran tiempos difíciles. Mira qué pasó. Estábamos viviendo una época de privatización de la Y tú educación. recuerdas que había una crisis económica brutal en ese gobierno de Balaguer, más le robaron las elecciones a Juan Bosch. Correcto, veníamos Sí. con esa situación desde el partido, Sí. pero no más que del partido. La universidad también vivía un periodo de pérdida de estudiantes, porque la universidad pasó por un largo periodo de anarquía. Había el lema en la UAS: tú sabes cuándo entra, pero no cuándo sale. cuando sale. Y eso lo terminamos. La época nuestra vino Sí. a traer la vanguardia le hizo un gran aporte realmente. contra la anarquía y por más docencia. ¿Ese era tu lema? No, el lema mío fue un estudiante a la fe. Un estudiante a la fe. Y parecería contradictorio, porque todavía había mucha impugnación de parte de los profesores de que los dirigentes estudiantiles no eran estudiantes. Entonces, Bueno, entonces digamos que ahí comienza a emerger el domingo político, sí. ¿verdad? Sí. Vamos a una pausa entonces. Vamos. Y retornamos en breve conversando con este gran hombre, Domingo Contreras. Su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad.